Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio de la noche. Mi alma tiene sed de Dios. Agradecidos con el Señor por el privilegio, la oportunidad que nos da de poder estar en contacto con ustedes a través de los micrófonos de Radio 760, tanto en la frecuencia AM como a través de internet y las plataformas donde el Señor permite que nosotros podamos llevar esta señal que tiene como propósito exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a la vez poder contribuir un poco con un granito de arena en la edificación, en el conocimiento, el estudio de la palabra del Señor. Así que agradecemos a Dios primeramente y a usted el que nos permitan poder estar con ustedes en esta hora y continuar, amados hermanos, con el estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad, amados hermanos, continuando con una serie que hemos venido desarrollando a lo largo de ya casi un año, amados hermanos. El Señor puso en mi corazón, para los que nos escuchan por primera vez, el hecho de que desarrollara o que estudiara sobre aquellos textos donde la palabra mirad estaba apareciendo. Y como lo he mencionado antes, la palabra mirad no se refiere al acto físico, amados hermanos, de que movamos nuestra mirada ahí, sino que está haciendo un énfasis a que nos enfoquemos, a que estudiemos, a que analicemos, a que profundicemos, a que corroboremos, a que indaguemos en la palabra, por supuesto, a qué se refiere esto. Nosotros, amados hermanos, como cristianos, nos ha tocado llegar a un tiempo donde tenemos que estar muy atentos a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Creo que, amados hermanos, hoy más que nunca, a través de las redes sociales, que es la que ha cobrado mucho auge y que ha prácticamente invadido los hogares en todo el mundo para hacer llegar noticias de todo tipo, están haciéndonos notar, o nos están informando constantemente sobre el cumplimiento de las profecías bíblicas o cómo las profecías bíblicas se enfilan a su fiel cumplimiento. No debemos de olvidar, amados hermanos, que la palabra que nosotros leemos en la Biblia, pues es palabra de Dios. Y Dios siempre cumple sus promesas, amados hermanos. Dios es fiel en cumplir sus promesas, a pesar de que nosotros muchas veces somos infieles en cuanto a creerle, en cuanto a permanecer firmes en su espera, en su devoción, búsqueda que Dios merece, en darle la gloria de vida a Él. Obviamente, amados hermanos, sabemos que en la palabra de Dios hay promesas que son condicionadas y hay promesas que son libres y espontáneas, es decir, que Dios las ha otorgado y que no necesitan que nosotros hagamos nada de nuestra parte. Entonces, hemos analizado, amados hermanos, hemos visto que la palabra de Dios está cumpliendo, y cuando usted recibe una noticia a través de una red social, a través de un periódico digital, a través de la televisión, a través de la radio, para los que todavía la utilizan, pues nos damos cuenta, amados hermanos, que las profecías bíblicas
que están en todo su conjunto en la Biblia, amados hermanos, sin hacer distinción si son del Antiguo o del Nuevo Testamento, empiezan a cumplirse ante nuestros ojos, o vemos cómo empieza a desarrollarse el cumplimiento de. Y obviamente, amados hermanos, hay muchos hermanos en la fe que nos han antecedido o que aún permanecen entre nosotros enseñando la palabra de Dios, y definitivamente pues tienen un conocimiento mayor y profundo, y no pretendo yo pues bajo ningún punto de vista desacreditarlos, ni mucho menos compararme con ellos, sino más bien hacer hincapié, amados hermanos, resaltar el hecho de que hoy pues vemos que la palabra del Señor se está cumpliendo. Y es por ello que este mirad ha cobrado mucho, o ha puesto el Señor en mi corazón la urgencia de que lo veamos con ustedes, porque hay muchos aspectos que hemos estado viendo hasta los programas anteriores que realmente nos hacen un llamado a volver a nuestra fe, a permanecer fieles al Señor, a analizarnos a nosotros mismos, amados hermanos, ya que la Biblia en algunos casos, amados hermanos, desde mi punto de vista particular, quiero aclarar que es desde mi punto de vista particular, es como que nosotros nos paremos frente a un espejo y nos veamos, y nos damos cuenta de que nos falta arreglarnos, que nos falta estar en una mejor presentación en cuanto a X o Y aspecto. Entonces el Señor nos habla, por ejemplo, acerca de la santidad, y cuando nosotros nos vemos en el espejo de la palabra nos damos cuenta que no estamos en la santidad que Dios anhela. A veces tenemos el problema de que nuestra santidad es un concepto particular que cada uno tiene, ¿no? Es que yo no fumo, por ejemplo, esa es la santidad que él tiene, pero miente, entonces no es una santidad total como la que Dios demanda. Algunos dicen es que yo no bebo alcohol, pero parece de gula, por ejemplo, come demasiado. Alguno dirá es que yo no robo, no miento, no engaño, pero es chismoso, es violento, es murmurador, a veces sin querer empieza a insultar, no sin querer, sino que muchas veces empieza a insultar a las personas, y lo hace utilizando palabras soeces o grotescas. Entonces, amados hermanos, es ese tipo de situaciones que el Señor nos está haciendo ver hoy en día al espejo de la palabra del Señor. La Biblia es como ese espejo, nosotros tenemos que irnos midiendo. También es una vara que mide nuestro crecimiento espiritual. Vamos hermanos, si estamos llegando a la estatura del varón perfecto, tal y como la Escritura nos lo enseña, o si cada día estamos decreciendo, ¿verdad, amados hermanos? Si estamos creciendo en la gracia, en la sana gracia, no en la gracia que nos han vendido como un libertinaje, no, vamos en la gracia sana, en la gracia que Dios establece. Entonces, amados hermanos, yo le invito a que si usted nos hace el favor, amados hermanos, de ir y revisar los temas que a este respecto hemos estado dando durante el último año, pues sería muy oportuno que usted los pudiera escuchar, que usted pudiera hacer también su propio estudio, y que también nos hiciera llegar sus aportes, sus comentarios, que son muy valiosos para nosotros, de que entendemos que no tenemos toda la verdad, amados hermanos, y que como creyentes debemos edificarnos mutuamente. Sin lugar a dudas, amados hermanos, también tenemos que pedir la bendición del Espíritu Santo, ya que Él es el que ha sido delegado por parte del Señor para cuidar a la iglesia en este tiempo, y definitivamente Él es el que nos tiene que guiar en el estudio de la palabra, en la meditación de la misma, en la interpretación adecuada de la misma, amados hermanos, que es donde hoy pues tenemos un serio problema. Y antes de seguir haciendo algunos comentarios, quisiera que me acompañara en la lectura bíblica que vamos a utilizar de base, aunque vamos a ver otros versículos también, en el capítulo número 16 del Evangelio según Mateo. Capítulo 16 del Evangelio según Mateo, versículos 1 al 10. Yo voy a leer la Reina Valera de la revisión 2020, publicada por la Sociedad Bíblica Española, la cual dice de la siguiente manera:
Mateo, le repito una vez más la cita para los que la están anotando, o para aquellos que van a seguir su lectura, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versículos 1 al 10. Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les respondió: cuando anochece decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y se fue. Los discípulos llegaron al otro lado del lago, pero se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí y decían: dice esto porque no hemos traído pan. Jesús se dio cuenta y les preguntó: hombres de poca fe, ¿por qué seguís discutiendo lo de no tener pan? ¿Y aún no sois capaces de entender? ¿Ya no recordáis los 5 panes repartidos entre los 5,000 hombres y cuántos cestos recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Entonces, hemos leído la porción que quería compartir con ustedes, amados hermanos. Y esto lo aunamos con la enseñanza del tema anterior, donde les recordaba, amados hermanos, que el Señor nos habla de que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos provee, Él es el que suple para nuestras necesidades, y Él es el que tiene el control de todas las cosas, amados hermanos. Sin embargo, el ser humano, pues por naturaleza, muchas veces se afana, se pone ansioso, se pone temeroso, se angustia, se desespera, ¿no? O sea, yo no estoy negando esa faceta del ser humano. Yo la he vivido, yo la he experimentado, y sé que muchas veces en la situación que uno vive, amados hermanos, la fe se ve afectada, la fe mengua, entra la incredulidad, la duda, la desesperanza, el cuestionamiento, ¿verdad? ¿Seré hijo de Dios? ¿No seré hijo de Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué lo estoy viviendo? ¿Por qué a mí? Etcétera. Una serie de preguntas que el ser humano se hace en medio de la prueba. Y sobre todo cuando esta se extiende, amados hermanos, o empieza a afectar gravemente a nuestros seres queridos más cercanos, como la esposa, como los hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los tíos, a los primos, a los sobrinos, en el lugar donde trabajamos. Y entiendo que hay veces o hay momentos en que las personas pues empiezan a hacer una serie de préstamos, una serie de adquirir compromisos, amados hermanos, sin reflexionar, meditar, inventariar, de veras, o sentarse a reflexionar si tengo los recursos o voy a poder generar los recursos necesarios para poder cumplir con la obligación, y sin que ésta en determinado momento se vaya a volver una situación, o como decimos coloquialmente, sea una cuesta tan arriba, tan empinada, amados hermanos, que cuando nos percatemos no podemos superarlo, y en lugar de ser de bendición se está convirtiendo en una carga muy pesada. Entonces, amados hermanos, lo menciono porque el Señor le hace ver a sus discípulos, porque en el contexto el Señor acaba de hacer un milagro de multiplicación de pan y le ha alimentado a una multitud que lo había seguido para escuchar sus enseñanzas. Seguramente, amados hermanos, me imagino, porque ahora solo nos queda imaginar aquellos momentos en que el Señor en los campos, en los valles, cerca del mar o cerca de los ríos, o en aquellos parajes de Israel, el Señor se sentaba a enseñar, o cuando lo hacía en el templo, o cuando lo hacía en alguna de las casas de sus discípulos, o lo hacía en alguna calle, o mientras caminaban un cierto trayecto, y el Señor empezaba a enseñar, amados hermanos, aquellos momentos tan hermosos que hacían que las personas se les olvidara el tiempo,
recordemos que uno de los milagros que está descrito en los 4 evangelios es la multiplicación de los panes, y cual fue distribuido entre más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Lo que a mí más me llama la atención de ese milagro, que es maravilloso, amados hermanos, es el hecho de que la gente que estaba con él y a la que él le dio el alimento ya tenía por lo menos 3 días de estar con él. Ya habían pasado 3 días ahí escuchando las enseñanzas del Señor, sin interrupciones, sin que la gente estuviera dando ganas de ir al baño, sin que la gente se levantara irrespetuosamente, sin que la gente se estuviera contestando en su celular, mandando mensajitos, texteando, enviando fotos, amados hermanos. Y aunque cualquier coincidencia es por puro parecido, ¿verdad? Entonces quiero imaginar ese momento tan hermoso. Sin embargo, pues los discípulos se encuentran en un momento en que, después de ese milagro, la escritura en la porción que hemos leído dice que llegaron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Entonces, amados hermanos, vemos que en el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo siempre hubo un grupo, ya habían grupos que se habían desarrollado en Israel: los fariseos y los saduceos. Aunque voy a desarrollar un poco más adelante, leerles, amados hermanos, lo que he logrado ver en algunos comentarios, en algunas herramientas, algunos diccionarios acerca de lo que son los fariseos y los saduceos, amados hermanos. Al punto donde yo quiero llevarle es de que estos grupos, tanto los fariseos y los saduceos, eran grupos que se dedicaban al estudio de la palabra de Dios, y cada uno de ellos había determinado una corriente a la cual seguir. Lo cual, amados hermanos, para mí es triste, ¿verdad? Porque vemos que las personas siempre procuramos hacer bandos, ¿verdad? Procuramos hacer una separación en cuanto a la enseñanza que Dios realiza. Desde mi punto de vista, amados hermanos, la palabra de Dios es una. Y hay pues enseñanzas preciosas. Yo creo que hay mucho o abundante material en la escritura para que nosotros podamos dedicarnos a honrar a Dios, y que todo ello sea algo que nosotros verdaderamente aprendamos, meditemos, reflexionemos y lo vivamos y lo transmitamos a los demás. Pero lamentablemente siempre hay grupos de personas que exaltan una u otra parte de la Biblia. Por ejemplo, tenemos dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia cristiana, un grupo de hermanos que se hacen llamar los bautistas, y ellos el énfasis que hacen de toda la enseñanza que el Señor dio, la que más destacan era el bautismo, y ellos defienden a capa y espada el bautismo. Hay otros que se llaman los puritanos, hay otros que se llaman los pentecostales, otros que se llaman los neopentecostales. Y, amados hermanos, hemos dividido tanto el cuerpo de Cristo que estamos provocando luchas, divisiones, pleitos entre los mismos hermanos. Si bien es cierto, tal vez alguien tendrá una inclinación muy favorable sobre lo que es el bautismo, además es respetable, ¿verdad? Yo pienso que se debe de respetar, pero tampoco llegar al fanatismo de que entonces si solo el bautismo mañana, tarde y noche, y que el bautismo por aquí, que el bautismo por allá, que no sé cuánto. Eso está provocando un desgaste en el cuerpo de Cristo. Igual, amados hermanos, los nuevos movimientos, que yo les llamo así porque están enfatizando, como le digo, cierta parte de la escritura, como lo ocurre hoy, como lo que ocurre hoy, amados hermanos, donde hay grupos de hermanos que casi que con celos santos, le dicen ellos, pero yo no veo nada de celo santo ahí, defienden que fulano, mengano, perencejo sea apóstol, que Juanito, que Pedrito, que Diego o cualquier otro nombre, vamos a ver, es profeta, y ya le hacen más énfasis a los ministerios
que al ministerio primordial que nos ha dado la vida, que es el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, ese mismo mover que había antes en tiempo del Señor Jesús, y a los cuales el Señor Jesús muchas veces tuvo que poner en su lugar, siguen existiendo hoy en día. Los fariseos y los saduceos pues iniciaron, amados hermanos, como un grupo que estaba buscando, amados hermanos, que Israel volviera a Dios. Usted sabe que una de las situaciones, o una de las historias, mejor dicho, que más resalta a lo largo de la Biblia es el nacimiento, crecimiento y desarrollo del pueblo de Israel. Indiscutiblemente, amados hermanos, aunque nosotros hagamos berrinche, hagamos pataleo, digamos que no, el Señor llamó en primer lugar al pueblo de Israel, formó una nación, escogió un pueblo para sí, y este es el pueblo de Israel, dividido en 12 tribus, de las cuales pues también escogió uno para que fueran sus sacerdotes, es decir, su representante, y las demás tribus pues se dedicaran a, entre otras cosas, pues primero obedecer toda la ley de Dios, y segundo pues promulgarla a través de su ejemplo de vida, ¿verdad? Sin embargo, pues Israel pecó, amados hermanos, se ha desviado, ha pasado por experiencias difíciles y duras por haberse apartado del Señor. Y eso nos ha sido dejado a nosotros también como una enseñanza para que sepamos, amados hermanos, que también pues la iglesia le puede ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, ser castigada, ser corregida, ser disciplinada al punto de volver otra vez a Dios. Porque lamentablemente, amados hermanos, en mi opinión, mucha de la iglesia alrededor del mundo, mucha de la iglesia que dice ser cristiana, mucha de la iglesia que dice ser amadora del Dios vivo, está apartada del Dios vivo. Hemos sacado a Dios de los cultos, hemos sustituido la genuina alabanza de Dios por entretenimiento, amados hermanos. Lamentablemente hoy las iglesias se han vuelto más en un centro de entretenimiento que en un centro de edificación. Hay muchas iglesias, amados hermanos, que aunque llevan en su nombre oficial, o aunque lo tienen impreso ahí en los rótulos que ponen en las fachadas de los santuarios, de los lugares donde se reúnen, han puesto iglesia de Cristo, iglesia de Dios. Ni Cristo, ni Dios, ni el Espíritu Santo están en esa reunión. Hay libertinaje, hay maldad, hay perversión. Lamentablemente, amados hermanos, el cristianismo se ha vuelto más una moda que una forma de vida. Y más aún, una moda que no impacta la vida de las personas en el sentido de que tengamos un cambio radical, sino que solo hagamos algún cambio cosmético. Algunos piensan que por solo colocarse sobre ellos el nombre de cristianos, ya son salvos, y eso no es así, amigos. Hay que hacer una clara distinción porque, por ejemplo, Dios no llama a todos hijos. Hay un grupo de personas que dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. No. Dios solo llama hijos a aquellos que a través del sacrificio de Cristo Jesús se vuelven hijos. De ahí todos los demás somos criatura de Dios si no aceptamos el sacrificio de Cristo. Somos criaturas, o creación de Dios, más no hijos. Para ser hijos hay un requisito fundamental. No digamos para los que dicen ser siervos de Dios. También para eso es un sacrificio. No cualquiera que se llame siervo de Dios lo es genuinamente. El siervo de Dios tiene ciertos requisitos que lamentablemente nosotros como cristianos, amados hermanos, hemos permitido que la gente abuse o ignore que es un siervo de Dios y le llamen a cualquiera siervo de Dios. Entonces, amados hermanos, debemos de pedirle al Espíritu Santo definitivamente que nos perdone porque nosotros lo hemos sacado, amados hermanos, de nuestra forma de vida. A veces pensamos que el Espíritu Santo es solo un concepto que debemos de conocer en la iglesia, más que no tiene ningún impacto. Y el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia, porque Jesucristo, el Señor Jesús, Yeshua, el Mesías, el ungido, el Salvador, porque ahora hay que estar mencionando todos estos nombres, amados hermanos, porque
Las personas decían, no, es que Jesús no es un nombre hebreo, y entonces, amado hermano, usted está siguiendo un ídolo, y que no sé qué, que no sé cuánto. Pues para que estemos claros, Yeshua, que significa Salvador, el Hijo del Dios viviente, el Dios Todopoderoso, el ungido, el Mesías, el Cristo, Él, en el Evangelio de Juan capítulo 14 dice, yo rogaré al Padre para que venga el otro Consolador para que vosotros no seáis huérfanos. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la iglesia de hoy, y muchas de las congregaciones se nos ha olvidado eso y hemos sacado al Espíritu Santo. No le damos su lugar, no le damos su mover. Yo, amados hermanos, aunque he sido criticado por esto, y algún grupo somos criticados porque dicen, es que ustedes solo viven en el pasado, porque se recuerdan de la iglesia de 1990, de la iglesia de los años 80, pero se olvidan de que la iglesia ha evolucionado, que la iglesia es moderna. Y pues estamos de acuerdo que la iglesia debe evolucionar, amados hermanos, que debemos de avanzar, ¿verdad? Hoy la tecnología, sin lugar a dudas, ha cobrado un auge mayoritario que está en nuestros hogares. Muchas gentes tienen ya automatizado por medio de la tecnología su lavadora, su estufa, su televisión, su teléfono, su reloj, etcétera, etcétera. Sabemos de ello, ¿no? Pero jamás la tecnología va a reemplazar al Espíritu Santo. Indiscutiblemente la iglesia debe ir evolucionando, utilizando la tecnología, pero nunca debemos de dejar por un lado al Espíritu Santo. Y hoy, amados hermanos, tenemos iglesias inundadas de tecnología, con grandes pantallas, con luces, con cámaras de transmisión, equipo, etcétera, radio, televisión, tienen de todo, pero no tienen presencia del Espíritu Santo. No hay liberaciones, no hay sanidades, no hay un genuino toque de Dios. Hay mucha gente que vive emocionada en el culto. Hay gente que dice, es que yo me siento bien en la iglesia, pero en su hogar, en su trabajo, en las calles, se siente deprimida, se siente triste, se siente angustiada, se siente desesperada, pareciera que no es creyente, más bien pareciera que fuera dudante o atea. Entonces, amados hermanos, no hay mover del Espíritu Santo, porque el mismo mover que el Señor hace en la iglesia, lo puede hacer en su hogar, lo puede hacer en la calle, lo puede hacer en el trabajo, lo puede hacer en cualquier lado, porque Él es Señor y es soberano. Entonces, amados hermanos, regreso, perdón, creo que me alejé un poco del punto, o lo mencioné, porque, amados hermanos, yo quisiera leerle un extracto, tal vez no todo, pero sí lo más importante. Es que los fariseos, amados hermanos, aunque nosotros los criticamos mucho, realmente, yo he sido parte de ellos y he tenido que tragarme mis palabras, amados hermanos, porque ahora que los estudio un poco y no me dejo llevar solo por lo que mucha gente habla, que el fariseo es aquí, que el fariseo es allá, que no sé qué, que no sé cuánto, realmente quiero tomar y compartir con usted algunas cosas. Primero, es que los fariseos, dice que es una secta religiosa del judaísmo que existía entre el siglo I, ¿verdad?, después de Cristo. Según algunos eruditos, el término significa literalmente separados. Fíjense. Entonces, amados hermanos, recordemos que iglesia, el término iglesia quiere decir sacado de, apartado para. Eso es lo que quiere decir iglesia. Entonces, amados hermanos, nosotros también tenemos que ser separados. ¿Separados de qué? Bueno, aquí dice que debido a que evitaban la inmundicia ceremonial, los se separaban de los gentiles, es decir, se separaban de aquello que los contaminaba. Y esa es la misma actitud que la iglesia debería de tener. No se sabe con exactitud cuándo apareció esta secta. Los escritos del historiador judío Josefo indican que en el tiempo de Juan Hircanio I, en la segunda mitad del siglo II, los fariseos ya eran un grupo influyente. Josefo escribió: gozan de tanta autoridad en el pueblo que si afirman algo incluso contra el rey o el pontífice, son creídos. Entonces, amados hermanos, vemos que, bueno, les voy a hacer un resumen. Vemos que los fariseos en sí lo que empezaron a hacer es, amados hermanos, a darse cuenta que Israel se estaba contaminando, que estaba dejando la ley de Dios, que se estaba apartando de los mandamientos de Dios, de la lectura de la ley o de la Torah, que estaban ya más interesados en la política, en la religión, en lo que se llama el helenismo, que es una
tradición o una herencia de los griegos, y entonces ellos estaban enfocando ya en cosas un poco más mundanas. Los fariseos surgen, vamos a ver, como una contracorriente de lo que está sucediendo para hacer volver a Israel a las escrituras, hacerlos volver a Dios, porque al pueblo de Israel le ha ido muy mal cada vez que se aparta de Dios. Han sido castigados, han sido exiliados, han sido deportados, muchos han muerto a través de guerras, de hambrunas, de calamidades, de plagas, etcétera, y todo porque se han apartado de Dios vivo. Entonces, amados hermanos, el fin de los fariseos precisamente era hacer volver a Israel. Son muy estudiosos de la escritura. Ellos lo que tratan es transmitir el mensaje íntegro de Dios hacia el pueblo y hacerle ver a la gente, como nosotros los cristianos creemos, de que el alma, amados hermanos, vuelve a Dios y tiene la oportunidad de disfrutar una eternidad con Él o una eternidad lejos de Dios, que eso es lo más terrible, amados hermanos. Entonces, los fariseos pues definitivamente tienen su lado bueno, es decir, que trataron de apegarse a lo que la ley dice, tratar de buscar la mejor interpretación de la ley y enseñarla, pero el grupo que inició, amados hermanos, este movimiento pues definitivamente no logró impactar a la siguiente generación de fariseos que se levantó. Y es así como vemos que cada generación empezó a fallar, al punto que la generación que llega de esta secta de fariseos, cuando Jesús se presenta, ya no está apegada a la secta original de los fariseos. Es decir, ya las enseñanzas primordiales que ellos seguían de buscar a Dios, de hacer lo posible para que el pueblo de Israel apartaran su mirada del mundo y la fijaran en Dios y pregonaran a Dios y vivieran lo que la ley mandaba. Ya la nueva generación, la generación que está delante de Jesús, ya estaba muy apartado de eso, ya no practicaban el amor, ni la gracia, ni la misericordia, ya se creían justos a sus propios ojos, y eso es lo que realmente el Señor les condena. Entonces Él viene, estos grupos ya degenerado, es decir, que ya había perdido su propósito de fariseos, que ellos se creen en la resurrección, que ellos sí creen en los ángeles, que sí creen en la inmortalidad del alma, y los saduceos que no creen en los ángeles, que no creen en los espíritus, que no creen en la inmortalidad del alma, pues se juntaron, amados hermanos, ya porque eran un grupo que ya estaba contaminado, un grupo que había perdido su propósito, lo que ellos habían planteado originalmente, sus antepasados, lo que habían planteado originalmente, vienen y se enfrentan al Señor Jesús y le piden una señal. Entonces, amados hermanos, vemos, número uno, que al igual que los fariseos y los saduceos, la iglesia de hoy ha perdido su propósito. La iglesia de hoy ha dejado de predicar sobre el pecado, ha dejado de predicar sobre el amor de Dios, ha dejado de mostrar el amor de Dios, ha dejado de vivir en santidad. Hemos dejado de leer la Biblia, amados hermanos, hemos dejado de vivir la Biblia, que es lo peor, y estamos sustituyendo los mandamientos de Dios por las interpretaciones de los hombres. Hoy mucha gente dice, es que la Biblia dice tal y tal cosa. Y cuando usted lo quiere corroborar, no, en ningún pasaje está. Entonces, si usted le pregunta, ¿y quién está enseñando? Es que el apóstol tal dice. Es que Fengano dice. Perencejo dice. Pero nunca, amados hermanos, se han tomado la molestia de ir a investigar en la fuente. Hoy tenemos una gran bendición, amados hermanos, que no se tenía en aquel entonces, en la época de Jesucristo, porque los únicos que tenían acceso a la Biblia eran los ricos. Eso eran los únicos que podían pagar copias de las escrituras, porque la escritura en aquel entonces solo se podía tener mediante copias que se hacían a mano. Es decir, que en la sinagoga, si había un rollo, solo los que sabían leer se podían parar y leer, tener la oportunidad de tener en sus manos el bendito rollo de la palabra de Dios y poder leerlo, poderlo compartir. En cambio, hoy, amados hermanos, tenemos la oportunidad de llevar la Biblia, que es la palabra de Dios que contiene ahora, aparte de los libros del Antiguo Testamento, toda la enseñanza de lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, y poderla tener en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro vehículo. Podemos tenerla
a través del teléfono, en la computadora, impresa en formato de libro, en formato de libro electrónico, a través de páginas de internet. La podemos tener en audio, en video, etc. Tenemos una abundancia de palabras, pero tristemente somos un grupo que ha dejado de buscar la palabra de Dios, no la leemos, ¿verdad? Y ese es el peligro que estamos viendo. Entonces, al igual que los saduceos y los fariseos, amados hermanos, la iglesia ha perdido su llamado. Hemos dejado de predicar las buenas nuevas, hemos dejado de anunciar, hemos sustituido los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres, que es lo que Jesús les recriminó a ellos. Jesús les recriminó: ustedes se han apartado de la palabra de Dios para enseñar mandamientos de hombres. Y hay un pasaje, amados hermanos, usted le pido que lo busque, donde dice: ustedes le han dicho a los que les preguntan, les han dicho ustedes que si su papá o su mamá vienen con una necesidad, usted con que le diga: mira, todo lo que yo tengo es corbán, es decir, está ofrecido a Dios, es santificado a Dios, se lo voy a dar a Dios, no puedo darte nada a ti. Cuando la palabra de Dios dice claramente: honra a padre y madre. Entonces debemos de tener claro que debemos de honrar a Dios, claro que sí, porque Él es el que tiene la primacía en todo, pero también ese mismo Dios nos demanda a nosotros que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Y que no, sobre pretexto de que vamos a honrar a Dios, dejemos de honrar a nuestros padres. Entonces, amados hermanos, tenemos esa situación que nos hemos vuelto tan complicados ahora que se nos olvidan ese tipo de cuestiones. Hay mucha gente que es irresponsable en su trabajo porque dice: es que ayer me quedé en la vigilia. Pero no porque se quedó en la vigilia buscando a Dios y orando a Dios, sino porque llegó el grupo de alabanza que está de moda, ¿verdad? Entonces, en la iglesia sí danza, corre, llora y hace cualquier cosa, pero al otro día es irresponsable en su trabajo, llega tarde, es perezoso, no cumple las metas, es mal hablado, tiene mala actitud. Entonces, amados hermanos, no estamos viviendo un cristianismo genuino. Y esto mismo fue lo que el Señor le reclamó a estas sectas. Ustedes enseñan que hay que diezmar, pero ustedes mismos no diezman. Ustedes enseñan que hay que orar y se ponen a orar ahí en las calles con sus trajes y sus cosas ahí para que la gente los mire, pero realmente su oración no está llegando a ningún lado, pues. Porque ustedes están haciendo las cosas para que los vean a ustedes y no para que vean al Dios que está en los cielos. Y eso es lo que nos está pasando como iglesia. Y demandan señales. Es que si el apóstol no sana, es que si el apóstol. Y entonces ahora estamos también corriendo con eso, porque hay peligro con esas actitudes, perdón, vamos a ver, porque mucha gente finge las señales. Hay gente que llena los estadios, vamos a ver, pero yo no me estoy burlando, sino que lo que estoy diciendo es que lamentablemente su corazón está con una mala actitud, porque ellos graban el evento y ponen cámaras y lo sacan después, diciendo: miles de gentes llenaron el estadio tal, o el parque tal, o tal lugar, y hubo sanidades y milagros. Pero realmente, amados hermanos, esa campaña o ese evento o esa situación que se dio no impactó a la nación. Piensan que impactar a la nación es que salió en el periódico, o que ahora compiten con el evento que hace la cervecería X, o que compite con el evento que hace la iglesia Y o Z, y piensan que eso es impactar, y eso no es impactar, amado. Impactar es que aunque en ese evento no haya habido miles como ellos lo quieren promover y vender en la radio, la prensa, la televisión, ni aunque hayan salido en conferencia de prensa en los diferentes medios escritos y televisivos, y aunque solo hayan ido 200, 300 gentes que hayan entrado a ese lugar, pero que ese lugar cambió, que los ladrones que estaban ahí, los que están en inmoralidad, los que están en mentira, sintieron la presencia del Espíritu Santo y se doblegaron y dejaron de hacer las cosas que estaban haciendo. Ese es tener un impacto. Pero haber hecho la gran bulla, haber salido en los titulares, en las prensas, haber salido en internet y que las cosas sigan peor de lo que estaban, eso no es tener impacto. Aquí hay mucha gente que entra al evento cargada, triste, desesperada, con deudas, con problemas económicos, con problemas matrimoniales,
Y así como entraron, así salieron. Entonces, amados hermanos, verdaderamente debemos de meditar, reflexionar, si no nos estamos volviendo fariseos y saduceos modernos. Porque en esta porción del Evangelio de Mateo, en capítulo 16, ambos hermanos que hemos leído, ellos le piden una señal. Y el Señor les dice, miren, ustedes saben que cuando ustedes miran, y cuando miren en el cielo tal y tal comportamiento, ustedes dicen, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar aquello. Y luego les dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Y ese es el peligro que nosotros como iglesia estamos corriendo hoy, amados hermanos, porque en los tiempos que estamos viviendo están dando señales y nosotros no las sabemos interpretar. Dejamos que otros nos las interpreten. O que otros se pongan a hablar cosas, amados hermanos, y nosotros creemos, que porque lo dijo fulano, porque lo dijo mengano, porque lo dijo perencejo. No, nosotros no debemos de irnos por ahí, sino que verdaderamente decir, bueno, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Jesús dijo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos enseña? Y si no, orar. Señor, mira, está pasando esto y yo te soy sincero, no lo entiendo. Quisiera que tú me enseñaras, Señor. Perdona si he sido negligente, si no estaba al pendiente yo de lo que la palabra dice. Perdona, Señor, yo por estarme enfocando en el trabajo, porque tengo que hacer ese trabajo. Pues yo le he puesto demasiado importancia al trabajo, le he dedicado más esfuerzo a mi trabajo y me he olvidado de orar, de pedir, de clamar, de suplicarte que me desvíe. Entonces, amados hermanos, debemos de pedir ese ayuda. De interpretar adecuadamente las señales de los tiempos. Porque los tiempos, amados hermanos, están gritando que el Señor viene, y la pregunta que nosotros deberíamos estarnos haciendo es, Señor, si tú vienes ahorita, ¿yo estoy preparado para irme contigo o no? Porque muchos, amados hermanos, se confían en que como el Señor es misericordioso y si yo le pido perdón en este momento, Él me va a llevar. Pues debemos de entender que no es así. El Señor perdona, amén. Sí, perdona. Si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, es fiel y justo para perdonar. Eso es cierto. Pero también la Escritura nos demanda que demos frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando uno tiene que dar frutos, si lo vemos en la naturaleza, no es que usted sembró hoy y ya al final de la tarde usted está viendo frutos. No, tiene que pasar un tiempo. Y eso es lo que muchas veces nosotros no nos estamos percatando. Nosotros tenemos el concepto ahí, sabemos de que Dios perdona, porque está el misterio, como le dicen algunos, de la agonía. Ahora nosotros no sabemos realmente qué pasa en esos minutos, segundos. Sabemos que la gente puede pedir perdón y alcanzar misericordia, seguramente porque Dios es soberano, pero lo hace con cada caso. Él evalúa cada caso. No es que como Dios estableció que hoy va a perdonar a todos los borrachos, yo he hecho mis tragos ahorita y Él me tiene que perdonar. No, yo creo que tenemos que leer con mayor detalle, amados hermanos, el capítulo número 18 del libro de Ezequiel. Le invito a que usted lo lea. Es un capítulo que a mí me impactó mucho la vida y me la sigue impactando cada vez que lo leo, porque nos deja ver realmente cómo es que Dios evalúa las cosas. Yo le invito a que lea el capítulo 18 del libro de Ezequiel y que lo vea a detalle, que usted no pase como que está leyendo el periódico, viendo una revista, no, sino que usted se siente y lo analice, porque se da cuenta de cómo es que Dios, la perspectiva que Dios tiene respecto a la conducta del hombre. Entonces, vuelvo a repetir, que los fariseos y los saduceos perdieron el enfoque. Empezaron a reclamar, empezaron a vivir de una forma que a Dios no le agrada. Lo mismo está ocurriendo con la iglesia, y lo peor aún, que no distinguen las señales de los tiempos. Dentro de las tribus de Israel había una tribu que tenía 218 expertos, si no me falla la memoria, creo que es lo que dice el número de personas, que sabían distinguir o que conocían o orientaban a Israel en los tiempos. Y hay un grupo de personas que dicen que ellos son de ese grupo, ¿verdad? Y que ellos son los que tienen la verdad y que no sé qué.
Pues, amados hermanos, déjenme decirles que también esa es una actitud de fariseo y de saduceo, el sentirse orgullosos, porque piensan que solo ellos tienen la verdad, que ellos son los que mandan. También tenemos que tener cuidado de eso. El único que tiene la verdad es Dios. El único que nos puede decir bien las cosas es el Espíritu Santo, y nosotros hemos menospreciado al Espíritu Santo, hemos sacado a Jesús, no digamos a Dios de las congregaciones. Hoy las congregaciones hacen un montón de entretenimiento, igual que los fariseos. Los fariseos se ponían en las esquinas con sus grandes mantos y todo a orar, y la gente dice: uy, qué tremendo, qué espiritual ese hombre. Pues, hoy la gente dice: y yo voy a hacer mi retiro en tal lado, y ahí caben no sé cuántas miles de personas, pero no tienen ningún cambio, no tienen ningún fruto, ¿no? Y traen grupos musicales, y que aquí están mis predicadores estrellas, y que solo estos voy a poner porque estos sí tienen la palabra ungida, y estos son los genuinos, y estos son los verdaderos. Y perdón, hermano, nos estamos dejando llevar por la finta, dirían algunos. No, tenemos que volver a la realidad de la palabra. El Señor les dice: miren, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no les dará señal sino la del profeta Jonás. ¿Y cuál fue esa? De que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, pero luego salió de ahí. Bueno, Jesús también estuvo 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra, ahí sepultado, porque Él murió y resucitó. Esa es la señal fundamental de nuestra fe. Entonces, amados hermanos, luego continúa el relato, y cuando llegaron al otro lado, dice que el Señor los dejó hablando solos, porque Él no iba a gastar su tiempo con ellos, no iba a enfrascarse en una discusión. Él simple y sencillamente les respondió de una manera sabia, de una manera equilibrada, de una manera sensata. Les dejó ahí la tarea para que ellos buscaran en la Escritura, y de hecho, amados hermanos, muchos de ellos sabían en la Escritura, decían: ¿dónde van a ser el Mesías? En tal lado. Pero cuando Él nació, incluso llegaron preguntando por Él, no fueron ellos a verificar. Se acomodaron tanto que dijeron: bueno, yo sé dónde van a ser, y ya estuvo. Y hay mucha gente que nos está pasando eso, que pensamos porque leemos la Biblia y porque nos sabemos algunos pasajes que ya estamos hechos. Dirían aquí en Guatemala, es un chapinismo, es como usted, que ya la logramos, que si el Señor viene nos tiene que llevar, porque ni modo que bajara esta perla que se sabe 30 pasajes bíblicos aquí. Bueno, y decir 30 es mucho. No, la Biblia hay que vivirla, hay que leerla, hay que estudiarla, meditarla, hay que transmitirla, hay que compartirla. Tenemos que lograr eso, vamos a ver. Entonces, estos vinieron y dijeron, el Señor les dice, el Señor hace un comentario, o les da una señal, dice: mirad, pongan atención, fíjense, tengan cuidado, reflexionen, mediten, busquen, investiguen, estén alerta, hijos, ¿verdad? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos estaban por otro lado, como muchos cristianos andamos aquí. ¿Y el Señor qué quiere decir con esto? No, el Señor está diciendo: porque no trajimos pan. Miren la pena que tenían estos, estaban tan ofuscados, no sé cómo decirles, hermano, que ellos no sabían percatar que el Señor no tenía ningún problema con el pan, porque lo multiplicaba. Si lo había multiplicado para 5,000 y lo había multiplicado para 4,000, ¿cómo no iba a multiplicar pan para 12? Entonces, amados hermanos, a veces nos pasa eso. Nos pasa eso porque decimos: es que Dios sí puede hacer un milagro a fulano, a mengano, pero para mí no. No, es que el Señor sí le hace milagros a tal gente, a tal grupo, a tal país, a tal nación, a través de tal predicador, de tal ministro, de aquí y allá, pero a mí no. No, hermanos, tenemos que despertar la realidad, que es lo que el Señor nos está hablando. Y muchas veces no queremos investigar lo que Dios nos está hablando, porque sabemos que Dios nos va a regañar, porque Dios nos va a llamar la atención, nos va a cuadrar, nos vamos a percatar de nuestra negligencia, pereza, en no querer conocer las cosas que Dios nos quiere hablar.
A mí que Dios me hable de las ovejitas. Ah, es que las ovejitas lindas por aquí, las ovejitas lindas para allá. Pero que no me hable de las profundidades, porque me pierdo, porque no sé qué, porque yo no entiendo, porque yo no soy mero no sé qué, no sé cuánto. Entonces, amados hermanos, perdonen. No, nosotros debemos de crecer en el Evangelio porque Dios nos demanda eso. Entonces, les dice, no es el pan. Guárdese de la enseñanza de los fariseos. En Lucas 12:1 nos deja bien claro que es un pasaje paralelo, al igual que Marcos 8:14 en adelante. O sea, es lo que se llaman los evangelios sinópticos, que es que el mismo evento se repite o se confirma en los otros evangelios. Y cada evangelio, como es escrito por una persona diferente, nos va dando más luz sobre lo que ahí ocurre. Entonces, en Lucas capítulo 12, verso 1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, hermanos, la levadura en la Biblia tiene dos sentidos, el sentido bueno o el sentido malo, el sentido que Dios no le agrada. Recordemos que el Señor demandaba o solicitaba, o había ordenado, o había dejado establecido que la Pascua se debía de celebrar con panes sin levadura. Entonces, la levadura, de acuerdo al diccionario bíblico Thayer, dice que es la palabra en griego sume, que se puede traducir como levadura, pero que metafóricamente habla de la corrupción mental y moral empedernida, vista en su tendencia a infectar a otras personas. Es decir, es como una enfermedad contagiosa mala. Nosotros acabamos de vivir una pandemia y sabemos que esa situación cobró la vida de muchas personas. Dañó el sistema respiratorio de los que han sobrevivido y que al día de hoy viven secuelas, pero también afectó y cobró la vida de otras personas. Entonces, el SUME nos hace ver precisamente una enfermedad de ese tipo, cuando nosotros propagamos más lo malo que lo bueno. En el hebreo dice la levadura, voy a seguir leyendo, dice, la levadura se aplica a aquello, aunque pequeño en cantidad, sin embargo por su influencia penetra a fondo una cosa, ya sea en el sentido como en la parábola de Mateo 13:33, o un mal sentido de la influencia perniciosa, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Entonces el reino de Dios es lo bueno que se debe proclamar y se debe proclamar, pero el diccionario Strong dice que sume habla de fermento, de algo que está hirviendo. Entonces yo lo he relacionado con lo que el Señor Jesús enseña, que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón es lo que sale en nuestra boca. Entonces, amados hermanos, que estamos proclamando lo bueno o lo malo. Y lamentablemente, déjeme decirle que es mucho de lo malo que hoy se está proclamando, ¿verdad? Es mucho. Y sobre todo la hipocresía, es decir, que no se habla con sinceridad o no se aborda el tema. La iglesia hoy, vamos a llamar la famosa iglesia moderna que le llaman hoy, ha suavizado demasiado el pecado. Es que si no la gente se me va, es que si no la gente no vuelve, es que si no la gente se siente herida, se siente lastimada. Pues déjeme decirle que a veces tenemos que confrontar las cosas que están mal para que mejoren, porque si nosotros no confrontamos las cosas, lo dejamos como está, tarde o temprano nos cobran la factura. Si nosotros no corregimos al niño el primer día que toma algo que no es suyo, porque sentimos que lo vamos a herir, porque sentimos que lo vamos a lastimar, porque sentimos que si no lo vamos a menospreciar, lo vamos a hacer de menos, va a resultar que el día de mañana ya no fue un juguete, fue otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y fue escalando hasta que el día de hoy es un delincuente confeso. Y perdone que sea extremista, pero esa es la realidad de las cosas. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 al 11 vemos otro caso donde el Señor nos habla de la levadura. Ya es el Espíritu Santo utilizando al apóstol Pablo el que nos escribe que es la levadura. Dice en el capítulo 5 versículos 1 al 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena nuestra jactancia. Y fíjese la relación que el Espíritu Santo, utilizando el apóstol Pablo, hace para que nosotros aprendamos, y dice en el verso 6, no es buena vuestra jactancia. Y hace la pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiados pues de la vieja levadura, de esa contaminación que traemos, amados hermanos, de eso está hablando, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y vuelvo a insistir, si usted lee el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, habla insistentemente que la Pascua se debe celebrar con panes sin levadura, es decir, sin corrupción, es decir, sin tener en cuenta todas aquellas cosas malas que hemos traído, que hemos aprendido por años, amados hermanos, y que pensamos que eran normales, y que pensamos que porque se han propagado por el mundo son buenas, y eso no es así. Lo que se ha propagado en el mundo es el pecado, y por eso aquí el Señor nos está enseñando y dejando en claro que la vieja levadura es contaminante, y que Cristo, que es el que se sacrificó por nosotros, por medio del cual obtuvimos nuestro perdón, Él nos está exigiendo que esa levadura nosotros la apartemos de nosotros. Verso 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Ya ven? Hay levadura de malicia, de maldad, de fornicación, de corrupción, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Con el tal, perdón. Entonces, amados hermanos, nos habla de la levadura de la fornicación, de la avaricia, de la idolatría, de la maledicencia, de los borrachos, de los ladrones. Entonces, amados hermanos, vemos que esas son las contaminaciones que el Señor quiere que nos despojemos, y que muchas veces son las que promueven, las que practican y las que avalan los fariseos o saduceos. Bueno, el tiempo se me ha acabado, amados hermanos, por hoy. Le agradezco el favor de su sintonía, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Va a ser siempre nuestra oración como un medio de comunicación y como iglesia, el que usted pueda ser auxiliado por Dios en medio de cualquier situación que está viviendo. Pase una bendecida noche, y será otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.